Tiene apagado su micrófono, maestra. Buenas tardes, pues les decía que hoy, 25 de octubre del 2022, vamos a presentar lo que es el balance comparativo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, maestra, Para ver ya. que sí, bueno, yo a ustedes no los escucho, ahí tengo un problema. Bueno, yo nada más quería saber cómo les fue en el examen parcial, si les gustó que fue teórico, si repasaron la guía y si no batallaron con su examen y si el próximo examen, o sea, el final, quieren que sea teórico o quieren que sea así igual más práctico. Bueno, dice Brenda Casas que quisiera que fuera igual que que el examen parcial. Bueno, porque ya les tengo como quiera una guía para el examen final, pero si ustedes quieren que sean más ejercicios, pues lo cambiamos a más ejercicios. Ah, ok, bueno, espero que les haya ido bien con el examen, que no hayan estado batallando. Ok. Daniela, no la escucho, ¿sí me decía? Como que el micrófono de ustedes es el que lo tengo desactivado porque no los escucho. Bueno, si quieren hablarme mientras por el WhatsApp, el chat para entender lo que me quieran preguntar. Vamos a empezar a presentar entonces la clase y al último pues ya hacemos otra serie de preguntas y respuestas. Déjenme checo porque sí como que vamos a admitir más gente. Si no se llegara a ver, me lo hacen saber. Bueno, dicen todos que igual teórico, entonces va a ser teórico. Vamos a presentar la clase. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, ok, bueno, vamos a presentar la clase. Sí, El tema de esta tarde, pues, es el balance comparativo, es el capítulo 6, de acuerdo al libro. Como quiera ustedes cuando vayan a hacer la tarea, pues básense más que todo en el título del el tema que estamos hablando, no tanto en el capítulo, porque a veces no coincide el capítulo con el temario de la UC, va un poquito desfasado. El tema de esta tarde son los aumentos y las disminuciones del activo, pasivo y capital. Balance comparativo. El balance comparativo nos sirve para ver los aumentos y disminuciones básicamente que tiene el capital. ¿Sí se escucha? sí, Bueno, el objetivo de esta tarde es comprender el origen y la aplicación de los recursos en la empresa. ¿Qué establece por qué es necesario hacer balances comparativos? Pues porque la ley nos lo exige. Las normas de información financiera en su sección A7 dice que hay que presentar los estados financieros en forma comparativa. ¿Qué nos dice forma comparativa? Comparar, como dice la palabra lo sugiere, comparar un estado financiero, perdón, me le subo aquí, creo que es esto, un segundo. Comparar un estado financiero de un año con respecto a el año inmediato anterior. Eso es lo que es un balance comparativo, que los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando sea el primer periodo de operaciones de una entidad. Eso es lo que es lo que es un balance comparativo. Simplemente comparar los estados financieros para ver si hubo aumento, disminución, tanto principalmente en el capital contable y pues ya implica también aumentos y disminuciones desde luego en el activo y pasivo. ¿Sí me siguen? Es que sí no he podido, disculpen, como que siento que no arreglé bien
el micrófono. Sí, se escucha perfectamente bien. Ok, gracias. Le agradezco, Jorge. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es el balance inicial? ¿Cuál es el final? ¿Y cuál es el comparativo? El balance inicial, pues es el que se elabora cuando iniciamos operaciones en una empresa, al principio del ejercicio. El final, el que se practica al terminar el periodo o bien cuando ya cerramos operaciones. Y la ley nos exige que hay que hacer un balance comparativo donde se confronten ambos balances, tanto del principio de tus operaciones como al terminar el periodo. ¿Para qué? Para que veas las repercusiones que ha tenido en cada una de las cuentas, las cantidades que ha aumentado el capital, las cantidades que se han visto afectadas en nuestros activos y nuestras deudas han aumentado, disminuido, o cuál es el más bien el porcentaje de aumento, disminución que han tenido en general todas las cuentas del balance general para darnos una idea de hacia dónde va nuestra empresa. Por eso hay que hacer el balance comparativo y pues la ley nos los exige. ¿Qué es el balance comparativo? En sí, el balance comparativo se define como un documento contable, al igual que todos los documentos contables que hemos visto y que debe llevar el contador, que nos muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por todas las operaciones que se han efectuado en la empresa durante todo el periodo contable. Entonces, ese es lo que es un balance comparativo. Ahora bien, eh, aquí hay que entender, para hacer el balance comparativo hay que entender cuándo aumenta el capital contable. Y el capital contable pues va a aumentar cuando la entidad perciba ingresos o cuando reciba aportaciones adicionales de capital. Ya hablamos de lo que son las aportaciones que se reciben en el capital, donaciones que hace el dueño, prima en venta de acciones, reservas que se tengan. Todas esas cuestiones hacen que aumente nuestro capital. Y bien, ¿cuándo va a disminuir el capital contable? Va a disminuir cuando la empresa cause egresos, cuando tenga muchos gastos, cuando acepte reducciones parciales de capital, porque también la empresa de repente puede decir, no, vamos a reducir el capital con el que estamos trabajando, porque pues realmente queremos disminuir a lo mejor la cantidad de operaciones o de ventas que estamos realizando, porque pues ya de acuerdo con los estados financieros que nos ha estado presentando el contador, pues vemos que estamos batallando, entonces vamos a hacer una reducción de capital. Y eso, todas estas cuestiones son las que se van a ver al hacer nosotros un balance comparativo. Y pues en las notas se tiene que aclarar por qué se disminuyó el capital, por qué aumentó, por qué en el estado financiero al principio del año, por decir en enero, nos presentaba ciertas cantidades el capital contable, pero a final del año pues es una cantidad a lo mejor muy alta o a lo mejor pues ya andamos trabajando con números rojos. Por eso es necesario estar haciendo balances comparativos para ver si la empresa está financieramente fuerte o realmente ya se está manejando con números rojos y empezar a tomar decisiones, porque acuérdense, como les vengo diciendo desde el primer capítulo, los estados financieros que se presentan es básicamente para tomar decisiones para bien o para mal de la empresa. Y no para mal de la empresa, sino para ver opciones de refinanciamiento, a lo mejor disminuir la cantidad de personal, a lo mejor entran ahí ustedes como administradores, no necesariamente despedir gente, sino reorganizar, a lo mejor meter menos productos o variar la cantidad de productos o meter otro tipo de material, bueno también, pero que salga más económico para la empresa y pues no se vean afectados los recursos, el Departamento de Recursos Humanos, o sea, el personal con el que estamos trabajando, nuestra nómina, que de repente pues también, pues no es de ley disminuir los ingresos de las personas, pero sí el nuevo personal que estás contratando, pues ya les manejas unos sueldos, más bajos, aún con que sea el mismo puesto, si vuelves a contratar a lo mejor un vendedor, ya le estás manejando un salario diferente al vendedor que ya tiene 5 o 6 años o mucho tiempo contigo. Bueno, también, así como todos los estados financieros, el balance comparativo también tiene sus eh,
los datos que debe contener. En el encabezado, pues va, ya saben, el nombre o razón social de la empresa, la mención de que es balance comparativo, la fecha de los ejercicios que estamos comparando. Eso es lo más importante en el balance comparativo, los ejercicios que estamos comparando, porque se acuerdan que en los otros estados financieros, como era un solo el balance general, nada más era una sola fecha. Aquí se debe aclarar cuáles son los ejercicios que estás comparando. Y en el cuerpo también es diferente porque va el nombre y valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto del balance inicial como el balance final. O sea, se fijan, va a ser una columna que lleve todos los activos, todas las cuentas de activos a cómo estaban las cantidades, por decir, en el mes de enero y a cómo están en el mes de diciembre, que estás haciendo el balance comparativo, pero las vas a poner en columnas seguidas para que vayas haciendo la comparación y saques las diferencias que tiene cada una de las cuentas. Y también va el nombre y valor de cada una de las obligaciones, o sea, del pasivo, tanto el balance inicial como el final. Y por último, pues el valor del capital contable, tanto inicial como final. Y en el pie de este balance comparativo, al igual que en cualquier estado financiero, pues va la firma del propietario de la empresa, así como la firma del contador que elaboró el estado financiero. Vamos a aceptar más gente. Hasta aquí tienen dudas con lo que viene siendo un balance comparativo de acuerdo a cómo los exige la ley, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Como quiera, no se preocupen, ustedes no les va a tocar hacer un balance comparativo ni siquiera a lo mejor un balance general, pero sí deben estar enterados de los tipos de estados financieros que debe realizar un contador en una empresa. Ahora, ¿cuántas columnas se emplean en el balance comparativo para anotar las cantidades de las cuentas y sus alteraciones? Pues como aquí son dos comparaciones de dos activos de 2 años diferentes, de pasivo de 2 años diferentes, de capital contable de 2 años diferentes, entonces van a ser 4 columnas. En la primera columna, la cantidad de cada una de las cuentas que integran el balance, que es activo, pasivo y capital. En la segunda columna, pues vamos a anotar la cantidad de cada una de las cuentas que integran el balance inicial y se anotan las alteraciones o diferencias de cada cuenta y se emplea para anotar los signos de más o de menos de acuerdo a la diferencia. Si es positivo, por decir, si la cuenta de clientes aumentó, pues positiva, pero si la cuenta de clientes disminuyó, pues sale negativa. Y pues con un signo de menos si la diferencia es negativa, como quiera que ahorita les puse un ejemplito. Y pues también debe llevar su fórmula este balance general, este balance comparativo, que no es otra cosa que la fórmula de cuenta, que es el activo es igual al pasivo más capital. Ay, disculpen, me estanteé un poco porque me quedo pensando si se está escuchando, pero le agradezco al alumno que me dijo que sí se está escuchando. Ok, la fórmula para el balance comparativo va a ser que el activo sea igual al pasivo más capital, porque es como se va a presentar eh, en forma comparativa los dos activos, los dos pasivos y el capital. ¿Cómo en forma de cuenta, cómo es que se va a presentar el balance comparativo? Si recuerdan que había dos formas de presentar el balance general. Bueno, el balance comparativo también tiene dos formas de presentarlo, en forma de cuenta y en forma de reporte. En forma de reporte, acuérdense que era una resta, activo menos pasivo igual a capital. Y en forma de cuenta es como me gusta a mí, en dos páginas, que en una sola página del lado izquierdo pones todos los activos y en el lado derecho el pasivo y el capital. Y bueno, en forma de cuenta, pues cuando emplean dos páginas. En la izquierda vas a poner clasificadamente el activo de los dos balances que se comparan con sus respectivas alteraciones, porque acuérdense que vamos a estar hablando de de dos ejercicios consecutivos, el ejercicio de enero y lo que tienes al final en diciembre. Y en la hoja de la derecha, pues el pasivo y capital contable de ambos ejercicios clasificados y con sus respectivas alteraciones. Dice clasificados porque recuerden que hay que clasificarlo de activo, de acuerdo a su grado de disponibilidad en circulante, fijo, diferido. Y asimismo el pasivo circulante, fijo y diferido, pero de 2 años. Haz de cuenta que es un balance general, pero duplicado. ¿Por qué? Porque vas a presentar en un solo cuadro dos balances,
pero comparando las cifras de enero, por decir, con las de diciembre, o las cifras de este año, de enero 2022 con las de enero del 2023, que todavía no se llega, pero es el que sigue de acuerdo al ejercicio que estamos viviendo. ¿Cómo se inutilizan los reglones disponibles que quedan entre el total del activo, pasivo y capital contable? Un concepto que también ya lo vimos en el balance general. Recuerden que les dije que con una línea Z o quebrada hay que anular todos esos reglones en donde ya no van cantidades, perdón, se movió aquí, ni anotaciones ni nada. Aquí les puse un ejemplito de cómo con la línea quebrada se anulan esos reglones. Y pues en resumen, en la práctica de los negocios desde hace mucho tiempo, pues ya se ha observado que la mayoría de las empresas presentan información en forma comparativa y no tanto porque les exige la ley, o más bien aparte de que porque les exige la ley, porque para ellos eso también es un beneficio conocer o hacer en forma comparativa cómo se van moviendo sus cuentas para, como siempre, ir a tomar una buena decisión para la empresa. Y la información financiera contenida en el balance general, pues incrementa significativamente si se compara con su información similar correspondiente a periodos anteriores, porque ahí podemos ver, a lo mejor tenemos utilidades guardadas que podemos utilizarlas, tenemos una cartera de clientes vencida que hay que pues trabajar en ella y recuperarla. A lo mejor tenemos hipotecas por cobrar, que también nos pueden producir ahí pues otra forma de obtener ingreso para la empresa, etcétera. Es que hacer todo un estudio de cada una de las cuentas, cuáles podemos recuperar, de dónde podemos obtener ingresos o cuáles deudas podemos pagar a corto plazo para, más que todo, pues para que la empresa siga trabajando en forma normal. Y pues con esto nos damos cuenta que es indiscutible la utilidad de la información financiera comparativa. Y importante para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo precedente, porque pues también puedes hacer una comparación no solo con el periodo inmediato anterior, sino con periodos anteriores para ver cómo ha venido manejándose tu empresa. Hasta aquí es el tema. Ahorita vamos a dar un repaso, como siempre. Nada más permítanme localizar el PowerPoint aquí. Permítanme, vamos a hacer un repasito del tema. Es cortito, como pueden ver, pero pues es muy importante. Y así se ve muy breve, pero ya en la vida real, miren qué importante es hacer un balance comparativo. Cuánta información nos proporciona comparar un año con el inmediato anterior. Permítanme, déjenme ver si se aprecia la diapositiva. Ok. El balance comparativo. Comprender el origen y la aplicación de los recursos. Vamos a dar un repasito de este mismo tema. Bueno, el balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial. Son sinónimos del balance general. El balance general, pues ya sabemos, es un informe financiero que nos refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado, porque es a una sola fecha. Ya explicamos por qué a una sola fecha, porque si tú presentas el balance general ahorita en la noche para mañana en la mañana, ya todas las cuentas cambian, o la mayoría de las cuentas cambian, clientes que ya te pagaron, deudas que ya se vencieron y hay que pagar, a lo mejor rebotes de cheques que tuvimos, etcétera. Y el balance general pues muestra información relativa a una fecha determinada por esta cuestión que les explico sobre los recursos y obligaciones financieras de la empresa. Para hacer el registro en el balance general se debe empezar siempre por el activo, el cual deben registrarlo en forma de su disponibilidad, los pasivos de acuerdo a su exigibilidad, el capital contable a dicha fecha. Aquí es nada más haciendo historia de lo que ya vimos, por si se les olvidó un poco ahorita con eso de los exámenes. Bueno, la situación de una empresa se advierte por medio de la relación que hay entre los recursos que le integran, los activos y las obligaciones de su pasivo. Acuérdense, siempre tú debes hacer una relación. ¿Cuánto tengo de activos? ¿Cuánto tengo de pasivos? Si ves que tus activos andan bien altos, bien padre, pero si ves que
tus pasivos andan muy altos, pues ahí ya la empresa trae alguna problemática y es lo que hay que analizar para tomar decisiones. El balance general debe presentarse a una fecha determinada, por lo menos anualmente. Recuerden que les dije que es por año o cuando ya la empresa va a cerrar al término del ciclo normal de operaciones de la empresa. O cuando el empresario te lo sugiera o le sea necesario que le presentes un balance porque a lo mejor él va a pedir algún préstamo, a lo mejor va a invertir en alguna otra empresa, y pues es otra empresa, la carta, haz de cuenta que es la carta de recomendación de un empresario cuando va a solicitar un préstamo o cuando va a unirse con otras empresas. La otra empresa le va a decir, pues muéstrame tu balance general para ver cómo andas, porque de acuerdo a cómo andes, yo voy a ver si te acepto aquí en mi grupo de accionistas, si me uno contigo, o el banco le va a decir, de acuerdo a su situación financiera, yo voy a saber cuánto le voy a dar de préstamo. Entonces, el balance general es la carta como que de recomendación de la empresa, de los dueños de la empresa. Esto debido a que los saldos de las cuentas cambian de un día a otro, por eso es el balance general a una fecha. Eso ya lo habíamos platicado. Y el balance comparativo, aquí les presento un mini balance comparativo. Es el documento contable, es el tema que nos atañe esta tarde. El documento contable también que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, pasivo y capital, pues por las operaciones o por las actividades efectuadas en la empresa durante un periodo de tiempo. ¿Quién es el que nos exige hacer balances comparativos? Pues la ley en su capítulo de A7, las normas de información financiera, nos establecen con respecto a la presentación de estados financieros en forma comparativa, que las notas deben presentarse en forma comparativa también con el periodo anterior. O sea, la ley nos exige también que estemos haciendo balances comparativos en la empresa para ver cómo se ha venido manejando de acuerdo con años anteriores. Y saben también por qué, porque pues también de repente viene Hacienda y nos dice, a ver, preséntame tu balance comparativo a lo mejor del año, de hace 2 años, del año, a lo mejor que les gusta del 2021 con el 2020. ¿Por qué? Porque de ahí también Hacienda puede checar, oye, pues, ¿por qué traías estas cantidades y ahora qué? Entonces, Hacienda también te empieza a checar, te empieza a auditar y empieza a ver cuántos clientes tenías, por qué tu capital contable aumentó tanto, de dónde vino. Entonces, por eso la ley es otra forma de controlarnos, hacer balances comparativos. Y aparte nosotros como empresa, bueno, a los dueños de la empresa les sirve también pues para tomar decisiones. O sea, todo está por algo, ¿se fijan? O sea, la ley nos los exige. ¿Por qué? Porque de allí la ley nos va a decir, a ver, ¿cómo que traías 1 millón de pesos hace un año y ahorita ya traes 300 millones de pesos? Dice, pues, espérate, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, todo eso, todo lo que nos exige la ley siempre es por una razón, ¿ok? Entonces, aquí les presento un balance comparativo chico, pequeño, de una empresa. Aquí les pongo las cuentas, activo, en el orden como debe ser, que es circulante, pasivo y diferido. Pero bueno, aquí nada más les puse activo y pasivo. El activo en forma ordenada, caja, mercancías, total de activo, pasivo. Como ven, aquí se los presenté en forma de resumen, hacia abajo. Entonces, primero viene la cuenta de caja de 100,000 pesos, pero ese es el balance inicial. Esta cuenta o esta empresa inició con 100,000 pesos la caja. Y en el balance final o el balance contra el que está comparando, esa cuenta cajas está en 150,000. La diferencia fue favorable porque la cuenta de caja aumentó 50,000 pesos. Y esa diferencia pues va a ser positiva y se pone con un signo de más. Así es como se presenta un balance comparativo. Después, pues viene la cuenta de mercancías, otra de las cuentas o la más importante de la empresa, en sí el producto que estamos vendiendo. Esta empresa dice que en enero o el balance comparativo inicial es de 600,000, pero al final quedamos con 560,000. Entonces aquí hay una diferencia negativa de 40,000. Quiere decir que la cuenta de mercancías, en vez de aumentar, disminuyó. Entonces tuvo un cambio negativo. Entonces ahí habría que checar en las notas por qué esto, por qué nuestro inventario disminuyó. Pues puede ser, no, pues porque hubo ventas y por qué no lo volviste el inventario otra vez
a comprar. O sea, ¿qué razón hubo? ¿Por qué no volviste otra vez a llenar tu bodega? Entonces, todas estas cuestiones hay que checarlas. Y si esa diferencia, esos 40,000, hay que checar efectivamente si fue producto que se vendió, si fue mercancía que quedó, que se depreció, que se echó a perder, etcétera. Ven por qué lo importante de hacer el balance comparativo. Todos estos cuestionamientos son los que con el tiempo y con la experiencia, pues te van dando ideas de por dónde irte cuando ves diferencias negativas en un balance comparativo. Y pues como nuestro activo empezó con 700,000 y acabó con 710,000, realmente la diferencia en nuestro activo fue positiva porque aumentó en general, ya juntando todas las cuentas de activo, tuvo un aumento de 10,000. Entonces el cambio del activo fue positivo. Y posteriormente nos vamos con el pasivo. Tenemos que la cuenta de proveedores inició con 300,000 pesos y terminó con 250,000. Tuvo una diferencia negativa de 50,000 pesos. Entonces ahí también debemos valorar por qué la cuenta de proveedores disminuyó, por qué tenemos menos proveedores, por qué ya no tenemos, ya los proveedores que nos surtían cuando iniciamos o con el año pasado, por decir que teníamos 300,000 de proveedores, porque ahora quedó en 250,000, porque esos proveedores a lo mejor se alejaron de la empresa, porque nos dejaron de surtir, a lo mejor porque no les pagábamos con tiempo, a lo mejor porque les devolvíamos mucha mercancía, a lo mejor porque ya no somos una empresa suficientemente fuerte. ¿Qué fue lo que hizo que disminuyera la cuenta de proveedores? Todas esas cuestiones son las que nos empiezan a checar en nuestra mente para tomar decisiones respecto a por qué hubo estos cambios en las cuentas de deudas. Acreedores diversos empezó con 200,000 y terminó con 210,000. Entonces tuvo un cambio positivo. Quiere decir que nuestros acreedores, la gente a la que nosotros le debíamos por una causa diferente a nuestro giro normal de la empresa, a lo mejor fue gente que les vendimos, no sé, algún equipo de cómputo, algunas camionetas que nosotros ya no utilizábamos. Entonces aumentó nuestros acreedores diversos. Quiere decir que nosotros sí tuvimos un cambio favorable en cuanto a pasivo, pero hay que investigar, checar por qué ese cambio fue a favor. Y ya resumiendo nuestro pasivo, pues empezó con 500,000 y terminó con 460,000. Quiere decir que nuestras deudas tuvieron un cambio negativo, disminuyeron en 40,000. Entonces también en notas, pues hay que investigar por qué nuestro pasivo tuvo un cambio negativo, por qué nuestros proveedores disminuyeron, por qué nuestros acreedores aumentaron. Y bueno, aquí yo nada más les estoy poniendo un ejemplito de dos cuentas. Claro que ya en la vida real haces un balance comparativo con la gran cantidad de cuentas y pues hay que ir checando cada una de las cuentas si tuvo un cambio positivo o negativo y por qué. Y posteriormente, pues ya haciendo la resta, el activo 700,000, quedó 700,000 al inicio. Y el pasivo en 500,000, el cambio fue de 200,000. Pero en el balance final empezó con 710,000 el activo y terminó con 250. Entonces aquí se hace la diferencia. El capital contable inició con 200,000, pero terminó con 250,000. Entonces, el capital contable tuvo un cambio positivo. Realmente nuestro capital contable aumentó. Entonces, también, no porque aumentó, necesariamente nos vamos a quedar conformes, sino que hay que checar ese aumento por qué fue, si hubo aportaciones, si hubo utilidades, si la inflación no nos afectó tanto, etcétera. Entonces, básicamente hacer un balance comparativo nos sirve para investigar y checar cada una de las cuentas, si se está moviendo en forma favorable, si está habiendo alguna ahí, fuga de capital, algún desgaste, alguna mercancía que se está echando a perder, algún proveedor que no nos está surtiendo bien, algunas hipotecas que se están venciendo y se están acumulando ahí los gastos. Entonces, para todo eso nos sirve a nosotros como empresa hacer un balance comparativo y a la ley pues le sirve para saber qué números estamos trabajando,
y que para ellos en el momento que nos soliciten o nos hagan una auditoría, respaldar o que tengamos el respaldo de todas esas cantidades, porque hubo aumentos a lo mejor muy grandes o disminuciones grandes de cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital. Bueno, aumentos de capital contable. ¿Qué razones puede haber para que aumente el capital? El capital contable aumenta cuando la empresa pues percibe ingresos, lógicamente, o cuando recibe aportaciones adicionales de capital, aportaciones que realizan los dueños. Ingresos, ¿qué es ingreso para la empresa? Los ingresos van a ser todas las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la empresa. O sea, lo que nos dediquemos, todo lo que vendamos o todo el servicio que demos, eso se refiere a la palabra ingresos en contabilidad. Y aportaciones adicionales de capital, perdón, pues son todas las entregas de efectivo o en especie que haga el inversionista para incrementar, su capital propio, o los que hacen los socios para aumentar la inversión original de capital social. Ya habíamos checado esto de los aumentos en otra clase. Y bien, los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Porque no necesariamente, piensen ustedes, vino el dueño de la empresa, hizo una aportación a la empresa y aumentó el capital. No, porque acuérdense que hay que él hace una aportación de 100,000 pesos. Pues sí, a lo mejor nos favorece para nuestros activos, pero ¿cuánto traemos de deudas? Primero hay que hacer la resta. Activo menos pasivo. Tenemos 100,000 de activo, pero tenemos 200,000 de deudas. Entonces se hace la resta y realmente eso es lo que tenemos independientemente de que el dueño venga y haga una aportación. A lo mejor hizo la aportación y favoreció a la empresa, pero la favoreció a lo mejor en un 20%, porque si eso nada más sirvió para pagar un porcentaje un 20% de las deudas, realmente el aumento no fue muy grande. Entonces, para eso se realiza la resta activo menos pasivo, realmente cuánto hay una vez que se haga cualquier aportación de capital, realmente ahí se sabe cuánto tenemos. Al disminuir los pasivos, es como nosotros como persona, decimos, a lo mejor viene alguien y me da 10,000 pesos, algún familiar, yo tengo deudas, tengo tantos bienes, tengo tantas deudas, viene algún familiar y me dice, este, te quiero, ayudar con 10,000 pesos, te doy 10,000 pesos, y dices tú, bueno, me va a servir a lo mejor para pagar, no sé, alguna deuda que tengo en el banco, pero eso no necesariamente, hace que aumente, o disminuyen mis deudas, pero realmente sigo haciendo la resta de cuánto tengo como bienes, cuánto tengo como deudas, yo sigo teniendo deudas, pero a lo mejor menos. Entonces, a eso me refiero también con una empresa. Viene el dueño, hace aportaciones, pero pues esas aportaciones nada más ayudan un poco a disminuir a lo mejor nada más nuestras deudas. Entonces, siempre se echa el dinero, o sea, junta el dinero de lo que aportó el dueño, pero realmente pues hay que hacer un enfoque general, cómo andamos de deudas, cuánto tenemos de activo, cómo están siendo nuestras ventas, si nuestras ventas, nuestros activos andan bien, el grado de disponibilidad de nuestro activo anda bien, nuestros clientes rápidamente nos están pagando, y ahí vamos a saber realmente cómo anda la empresa. Aquí les pongo unos ejemplos de aumentos de capital. Los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Aquí hay unos ejemplitos de eso. Por decir, el primer ejemplo dice, nosotros cobramos en efectivo rentas por valor de 40,000. Cobramos rentas, exactamente. Entonces aumentó nuestra cuenta de caja y aumentaron nuestro capital por ingresos por rentas cobradas. En el segundo ejemplo les pongo, a un proveedor se le paga, estos son puros ejemplos de cómo puede aumentar el capital, ahorita les doy ejemplos de cómo disminuye. Si llega un proveedor y ese proveedor se le debían 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancía de su propiedad, entonces aumenta nuestro capital porque por 50,000 pesos, porque se le pagó, nuestro proveedor nos pagó.
pero disminuye nuestra cuenta de pasivo por 50,000 pesos. El tercer ejemplo, el propietario de la empresa incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000. Aumentó nuestra cuenta de activo y aumentó nuestro capital porque el dueño vino y aportó 30,000. Pero aquí ya estamos viendo puros aumentos. Todos estos aumentos se deben primero checar o reflejar contra lo que traemos de deudas y contra cómo ande ahorita cómo anden nuestros activos. Ahora vamos a ver disminuciones de capital. El capital contable pues disminuye cuando la empresa causa egresos, o sea, cuando tenemos gastos o cuando la empresa acepta reducciones parciales de capital, lo que les decía ahorita. De repente pues el dueño reduce la cantidad de capital que tiene la empresa porque a lo mejor dice pues disminuyo mi porcentaje de inversión que tengo, ¿ok? Y aquí hay que entender qué son egresos para la empresa. Egresos, pues, son todos los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la empresa. Así como vendemos, pues, acuérdense que también causa egresos, causa gastos el solo hecho de estar una empresa trabajando. Reducciones parciales de capital es otro motivo porque disminuye el capital. Son los retiros en efectivo o en especie que hace el inversionista para reducir su capital propio o los que hacen los socios para disminuir la inversión original de capital social. Los retiros que ellos hacen para disminuir un poco mi capital, porque puede venir el empresario y decir, pues yo antes invertía en esta empresa 200,000 pesos, voy a reducirlo, ahora ya nada más quiero que mi capital sea de 50,000. Todas esas reducciones disminuyen nuestro capital contable. Las disminuciones de capital contable que originan tanto los gastos como las reducciones parciales de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo. A lo que voy de nuevo, no necesariamente si disminuye el capital, digan ustedes, disminuyó mi capital, pues disminuyó mi pasivo. No, es toda una regla, muchachos. Sí, es como un juego de los jueguitos que hacen los niños, así que acomodan piezas. Tú mueves una pieza, pero esa pieza va a afectar el resto de las piezas. Así es aquí con el activo, pasivo y capital en la empresa. Aquí les pongo ejemplos también de el pasivo. Perdón, ¿hasta aquí tienen alguna deuda, perdón, alguna duda? Ya me quedé con la palabra deuda. Bueno, vamos a seguir. Mire, aquí, ok. Se pagaron en efectivo 20,000 por el servicio de energía eléctrica. Si la empresa dice, voy a pagar los 20,000 pesos que debo en el mes de energía eléctrica, ¿con qué lo voy a pagar? Pues con caja. Va a disminuir mi activo en caja porque voy a sacar dinero, entonces va a disminuir. Y también va a disminuir mi capital, ¿por qué? Por el consumo de esa energía eléctrica. Es una causa que afecta mi capital. Dice, el servicio telefónico que ascendió a 10,000 se quedó a deber. Entonces, llegó nuestro recibo de teléfono, pero no lo pagamos este mes. ¿Eso qué hace? Aumenta nuestras deudas, nuestro pasivo en acreedores diversos, a gente que le debemos por una causa que no es nuestro giro normal de la empresa, pero que es el pago de teléfonos. Entonces, como lo quedamos a deber, nuestro pasivo aumentó y nuestro capital, pues, se reduce. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos haciendo el desembolso en este momento, ¿verdad? No estamos haciendo el desembolso, pero sabemos que es un dinero que no es de nosotros porque ya lo debemos y lo tenemos que pagar. Es un gasto fijo que a lo mejor nos toca pagarlo ya el mes que entra. Entonces, disminuye realmente nuestro capital por esa deuda que tenemos o que traemos pendiente. Entonces, tú puedes decir, no, pues yo tengo todavía allí los 10,000 porque no los he pagado, pero la empresa debe estar consciente que ese dinero ya no es de ella, ya no es de la empresa, nuestro capital se va a ver reducido por esos 10,000 pesos en el momento que hagas el desembolso, a lo mejor la semana que entra o cuando se realice el pago. Y también si el propietario de la empresa disminuye su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000, ¿qué pasa? Pues disminuye nuestro inventario, nuestra cuenta de mercancías disminuye, viene el dueño y dice, voy a llevar 40,000 de mercancía, pues disminuye nuestro activo y también disminuye nuestro capital. ¿Por qué? Porque esa mercancía era nuestro activo y al hacer nuestra resta contra nuestro pasivo, nuestro capital, pues se va a ver disminuido.
¿Sí me entienden esa relación que hay entre por qué el capital contable se ve afectado cada que muevas, a que hagas algún gasto o que haya algún ingreso? Si mueves una pieza, si mueves una piecita, son tres piezas. Hagas el ejemplo, activo, pasivo y capital. Tú mueves el pasivo, te afecta tú mueves el activo, perdón, se mueve el pasivo y el capital. Tú mueves el capital, se ve afectado el activo y el pasivo. Por eso es la regla que hacía este hombre y qué bueno desde aquellos años, Frank Luca Pacioli, y que es como una balanza, esas que se usaba antes. Este es el activo, este es el pasivo. Tú le quitas tantito al activo, pues el pasivo se va para arriba. Tú le quitas un poco al pasivo, el activo se va hacia arriba. O sea, cualquier movimiento que hagas se va a ver afectado a la empresa. Y bueno, en resumen, el balance comparativo, al igual que el balance general, tiene encabezado, cuerpo y pie. En el encabezado siempre el nombre de la empresa, la mención de que el tipo de estado financiero que estás manejando, que sea balance general o balance comparativo. En el cuerpo, pues en este caso, como es balance comparativo, va a ser todas las cuentas de activo y pasivo correctamente evaluadas y clasificadas y las de capital con su respectivo valor y clasificación. Pero acuérdense, van a ser dos activos, dos pasivos y dos capital, porque es la comparación con dos ejercicios. Y en el pie del balance comparativo, pues la firma del propietario o funcionario autorizado y la firma del contador que elaboró o del auditor que lo revisó. Aquí les puse de nuevo un balance comparativo, para que se den una idea cómo se emplean las cuatro columnas para anotar las cantidades de las cuentas y sus variaciones. Es el mismo balance que les presenté arriba, nada más que aquí para que vean por qué son una, dos, tres, cuatro columnas. En la primera columna, el nombre de las cuentas. En la segunda columna, todos los datos del balance inicial. En tercera columna, lo del balance final. Y en la eh, cuarta columna, las diferencias en cantidades de ambos balances y posteriormente si salió positivo o negativo el cambio que tuvo cada una de las cuentas. Bueno, hasta aquí es el tema de lo que es el balance general. Perdón, el balance comparativo. Les hice como quiera un poco de historia del balance general para que no se revuelvan. El balance general, pues ya saben que es el estado financiero que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha. Y el balance comparativo va a ser a dos fechas, inicial y final. Y la comparación para que la empresa igual tome decisiones. Y nos los exige la ley porque la ley tiene que saber de dónde provienen nuestros ingresos, los cambios que ha tenido y si efectivamente estás haciendo principalmente pues tu pago de impuestos, tus registros están siendo o están alineándose de acuerdo como la ley te lo exige. Son varias las situaciones por las que se sugiere hacer un balance comparativo. Ahora sí quiero escucharlos cómo les ha ido en esta semana. También ya, si se pudieron dar cuenta, ya les abrí la tarea de esta semana, que es una actividad autoevaluable, una actividad de score. Es el balance comparativo. Hacer un pequeño resumen como siempre, y luego 5 preguntitas para que me las contesten una vez que estudien el pequeño resumen. Y aquí en esta semana, antes que se me olvide, viene un foro en el que yo les pregunto por qué consideras que es importante hacer balances comparativos. Acuérdense que la actividad de score sí tienen hasta antes del examen final para contestármela, pero el foro sí se va a cerrar este próximo domingo que cae bueno, no recuerdo ahorita la fecha, pero para el foro nada más tienen una semana para contestarlo. No necesitan hacer muchas réplicas. Con una sola réplica que hagan, yo ya les doy los 10 puntos, pero sí traten de contestarlo porque después me dicen que no alcanzaron a contestar el foro y el foro ya es de una sola. Ah, el 30, dice Ana Miguel. Ok, entonces es el domingo que se vence el foro. Desen la oportunidad de contestarlo, aunque sea ahí con tres renglones y ya con eso ustedes ya se ganan 10 puntos. Sí.
No, con sus propias palabras. Una vez que lea el tema con sus propias palabras, usted puede poner por qué considera que es importante hacer balances comparativos en las empresas. Y así que usted quiera agregar algo de algún concepto o extenderse un poco más de acuerdo a lo que vio en el libro, también está bien. Bueno, ¿alguien tiene pendientes tareas de revisar? Porque según mis cuentas, hasta ahorita ya nadie tiene tareas pendientes de enviármelas. Salvo ahí como 2 personas que pidieron prórroga, pero hasta ahorita pues yo siento que voy al día con sus tareas. Que han podido checar, les doy la retroalimentación, trato de ser bien justa siempre con con la revisión de sus tareas. Me han presentado incluso algunas tareas bastante completas. Otros sí, traten de no hacer eso, me sacan de que, por decir el esquema, agarran un esquema de un libro de contabilidad y nada más lo copian y lo pegan. Eso no se vale, muchachos, eso no es hacer tarea. Se trata de que ustedes repasen el tema, ¿ok? Y ahí como quiera, ahí hubo 2, 3 alumnos que me hicieron eso y sí les hice la aclaración, que no pueden hacer eso de copiar y pegar literalmente algún esquema del tema que les estoy solicitando, sino que se trata que ustedes hagan el esquema, el mapa conceptual o lo que yo les esté solicitando para que este, repasen la clase, lo que se vio en clase. Y como siempre, ya saben que esta clase, para los que no estuvieron presentes ahorita, queda grabada y pues yo en un lapso de 24 horas o más tardar, las subo ahí de su aula. Y si en el transcurso de la semana les surge alguna duda respecto a este tema, pues me mandan mensaje y ya yo se los estaría aclarando. Otra cosa, hubo ahí unas personas que me decían que batallaron para entrar al examen. Traten de ahí intercambiar puntos de vista en el WhatsApp para la gente que todavía está batallando con la plataforma. La plataforma esta es muy noble, o sea, no es difícil. Les digo que con un poquito de práctica la pueden entender mejor. ¿Ok? Y esta semana también les presenté que va a haber una conferencia. Ahí se las puse en el aula para los que gusten estar presentes. Son conferencias que presentan tutores de diferentes materias, y pues les sirve también a ustedes de cultura general y la Universidad Ciudadana pues los invita para que puedan estar ahí y puedan incluso chatear con la persona que está presentando la conferencia. No me acuerdo de qué es el tema, pero esta semana va a haber, creo que el miércoles o jueves va a haber una, como quiera ahí la tienen en el aula. Si no tienen más dudas, pues damos por terminada la clase y ya nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Eh? Que bueno, pues a la mayoría les fue bien en el examen. Realmente hubo muy poca gente que quedó reprobada, pero reprobaron porque vi que entraban y como a los ¿qué será? A los 2, 3, 4 minutos se salían. Pues no se trata, muchachos, es su examen, es su carrera, no se trata de jugar, de entrar y salir. Traten de ser más formales con su carrera y de contestar sus exámenes bien. Si se cierra el domingo el foro y el foro ya no se vuelve a abrir porque como es este debate que platican entre ustedes y yo también intercambio punto de vista, pues ya con quién va a replicar la persona que quiera entrar posteriormente. ¿No tienen alguna otra duda para dar por terminada entonces la clase? Entonces, que pasen buenas